La ciencia de datos avanzada es una rama de la ciencia de datos que se enfoca en el uso de técnicas más sofisticadas y avanzadas para extraer información significativa de grandes conjuntos de datos. En términos generales, la ciencia de datos avanzada implica el uso de algoritmos y modelos de aprendizaje automático, estadísticas avanzadas, minería de datos y análisis de redes para descubrir patrones, tendencias y relaciones en los datos. Los científicos de datos avanzados utilizan técnicas como la regresión, el análisis de series de tiempo, la clasificación, la agrupación y el análisis de redes para identificar patrones y tendencias que puedan ayudar a resolver problemas empresariales o científicos complejos. Además, la ciencia de datos avanzada también se enfoca en el desarrollo de modelos predictivos y sistemas de recomendación para hacer predicciones y tomar decisiones basadas en los datos. En resumen, la ciencia de datos avanzada se trata de la aplicación de técnicas avanzadas de análisis de datos para obtener conocimientos más profundos y precisos a partir de grandes conjuntos de datos. La ciencia de datos avanzada es una rama de la ciencia de datos que utiliza técnicas y herramientas de análisis más avanzadas para obtener conocimientos más profundos y precisos a partir de grandes conjuntos de datos. Estas técnicas incluyen algoritmos de aprendizaje automático, estadísticas avanzadas, minería de datos y análisis de redes, entre otros. Los científicos de datos avanzados utilizan estas técnicas para identificar patrones y tendencias en los datos, hacer predicciones y tomar decisiones basadas en los datos. Por ejemplo, pueden utilizar modelos de aprendizaje automático para predecir el comportamiento de los clientes, detectar fraudes financieros, identificar tendencias de mercado, entre otras aplicaciones. La ciencia de datos avanzada se enfoca en abordar problemas empresariales o científicos complejos que requieren un análisis profundo y sofisticado de los datos. Los científicos de datos avanzados deben tener una comprensión profunda de las técnicas de análisis de datos y las herramientas utilizadas para implementarlas. Existen varios tipos de ciencia de datos avanzada que se utilizan en la actualidad para extraer conocimientos significativos de grandes conjuntos de datos. Algunos de los tipos de ciencia de datos avanzada más comunes incluyen: 1. Aprendizaje automático. Es un tipo de ciencia de datos avanzada que se enfoca en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender de los datos y tomar decisiones basadas en ellos. El aprendizaje automático se utiliza ampliamente en aplicaciones como la detección de fraudes, la clasificación de imágenes y la recomendación de productos. 2. Análisis de redes. Esta es una técnica de ciencia de datos avanzada que se enfoca en estudiar la estructura y las relaciones entre los elementos de una red. Se utiliza para analizar redes sociales, sistemas de transporte y otras aplicaciones que involucran una gran cantidad de interacciones entre diferentes elementos. 3. Minería de datos. Es una técnica que se utiliza para identificar patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos. La minería de datos se utiliza ampliamente en aplicaciones como la detección de fraudes, la segmentación de clientes y la optimización de procesos de fabricación. 4. Análisis de texto. Es una técnica de ciencia de datos avanzada que se enfoca en extraer información útil de grandes conjuntos de datos de texto. El análisis de texto se utiliza ampliamente en aplicaciones como la detección de sentimientos en las redes sociales y la clasificación de documentos. 5. Análisis de series de tiempo. Esta técnica se utiliza para analizar patrones en datos que cambian con el tiempo, como el tráfico de Internet y los precios de las acciones. En resumen, existen varios tipos de ciencia de datos avanzada que se utilizan para analizar grandes conjuntos de datos y extraer conocimientos significativos.
Cada técnica se adapta mejor a diferentes tipos de datos y aplicaciones. La ciencia de datos avanzada ofrece muchos beneficios, tanto para empresas como para organizaciones científicas y gubernamentales. A continuación, se presentan algunos de los beneficios más destacados. 1. Identificación de patrones y tendencias. La ciencia de datos avanzada permite identificar patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos que pueden ser difíciles de detectar mediante técnicas tradicionales de análisis de datos. Estos patrones y tendencias pueden ayudar a las empresas y organizaciones a tomar decisiones más informadas y eficaces. 2. Mejora de la eficiencia. La ciencia de datos avanzada puede ayudar a las empresas a identificar áreas donde se puede mejorar la eficiencia y reducir los costos. Por ejemplo, el análisis de datos puede ayudar a identificar procesos ineficientes en una cadena de suministro, lo que permite a las empresas reducir el tiempo y los costos asociados con la producción. 3. Identificación de oportunidades de mercado. La ciencia de datos avanzada permite a las empresas identificar oportunidades de mercado y tomar decisiones más informadas sobre cómo llegar a los clientes potenciales. Esto puede incluir la identificación de nuevos mercados, la optimización de campañas de marketing y la personalización de productos y servicios. 4. Mejora de la toma de decisiones. La ciencia de datos avanzada permite a las empresas tomar decisiones más informadas y basadas en datos, lo que puede llevar a mejores resultados. Los modelos de aprendizaje automático y las técnicas de análisis avanzado pueden ayudar a las empresas a predecir resultados y evaluar diferentes escenarios antes de tomar decisiones importantes. 5. Descubrimiento de nuevas ideas y oportunidades. La ciencia de datos avanzada puede ayudar a las empresas y organizaciones a descubrir nuevas ideas y oportunidades que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Al analizar grandes conjuntos de datos, las empresas pueden descubrir patrones y relaciones que pueden ser útiles para desarrollar nuevos productos, servicios y estrategias empresariales. En resumen, la ciencia de datos avanzada puede proporcionar a las empresas y organizaciones una ventaja competitiva al ayudarles a tomar decisiones más informadas, mejorar la eficiencia, identificar oportunidades de mercado y descubrir nuevas ideas y oportunidades. La ciencia de datos avanzada se ha vuelto cada vez más importante en la actualidad debido al gran volumen de datos que se generan y recopilan en todo el mundo. A medida que las empresas y organizaciones recopilan más y más datos, se hace necesario utilizar técnicas avanzadas para analizar y extraer conocimientos significativos de esos datos. Algunos de los usos más comunes de la ciencia de datos avanzada en la actualidad incluyen: 1. Análisis de marketing. La ciencia de datos avanzada se utiliza ampliamente en el análisis de marketing para identificar patrones de compra y preferencias del consumidor. Esto puede ayudar a las empresas a desarrollar campañas de marketing más efectivas y personalizadas. 2. Análisis financiero. La ciencia de datos avanzada se utiliza en el análisis financiero para predecir los precios de las acciones, detectar fraudes y optimizar carteras de inversión. 3. Análisis de la salud. La ciencia de datos avanzada se utiliza en la investigación médica para identificar patrones en los datos de pacientes y predecir resultados de tratamientos. También se utiliza para monitorear la salud de la población y detectar brotes de enfermedades. 4. Análisis de la cadena de suministro. La ciencia de datos avanzada se utiliza en la cadena de suministro para optimizar la producción, reducir costos y mejorar la eficiencia. 5. Análisis de redes sociales. La ciencia de datos avanzada se utiliza en el análisis de redes sociales para identificar tendencias y preferencias del consumidor.
También se utiliza para identificar y combatir la desinformación y los discursos de odio en línea. En resumen, la ciencia de datos avanzada se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones en la actualidad y se espera que su uso continúe creciendo a medida que las empresas y organizaciones buscan aprovechar los beneficios de los grandes conjuntos de datos disponibles. En conclusión, la ciencia de datos avanzada es una disciplina que utiliza técnicas avanzadas de análisis de datos para descubrir patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos. Esta disciplina se ha vuelto cada vez más importante en la actualidad debido a la gran cantidad de datos que se generan y recopilan en todo el mundo. La ciencia de datos avanzada puede proporcionar a las empresas y organizaciones una ventaja competitiva al permitirles tomar decisiones más informadas, mejorar la eficiencia, identificar oportunidades de mercado y descubrir nuevas ideas y oportunidades. Además, la ciencia de datos avanzada se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo marketing, finanzas, salud, cadena de suministro y redes sociales. En resumen, la ciencia de datos avanzada es una disciplina emocionante y en constante evolución que ofrece muchas oportunidades y beneficios para las empresas y organizaciones que buscan aprovechar al máximo los grandes conjuntos de datos disponibles en la actualidad. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.